Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en el desarrollo de nuestro curso El método inductivo de estudio bíblico. En este caso estamos siguiendo con el proceso para la observación de un pasaje bíblico. En esta ocasión, como ya lo hicimos anteriormente, en otros pasajes hemos hecho la observación en otras formas literarias. En este caso hemos escogido una nueva forma literaria que es la forma poética. Hemos escogido uno de las porciones de un libro del Antiguo Testamento del género de la forma poética. Hemos escogido en el libro de los Salmos el Salmo 85 para hacer nuestro ejercicio de observación. Aunque vamos a ir a través de los pasos subsiguientes, en este caso nuevamente nos vamos a detener únicamente en la observación porque este es el tema que nos ocupa para que podamos comprender cómo hacer el proceso de observación en las diferentes formas literarias. Hay dos cosas que quiero recomendarle antes de que usted siga adelante con este estudio. Uno es que relea el pasaje. En este caso, antes de seguir adelante, puede parar la grabación y releer el pasaje en el Salmo 85. Le recomiendo que lo lea en 2 o 3 versiones y le recomiendo que también lo vuelva a leer un par de veces más, que lo vuelva a leer juntamente con un audio o que simplemente lo escuche. Eso va a hacer una diferencia muy especial para empaparse del contenido del pasaje que estamos estudiando. La segunda cosa que quiero recomendarle es que vaya apéndice A al final del módulo de estudio y lea la historia del estudiante, el pez y Agassiz. Agassiz es el nombre de un científico para que usted estimule a usted mismo leyendo este pasaje en cuanto a cuánto hay que hacer y cuánta profundidad hay que buscar y cuánto tiempo hay que dedicarle en lo que es el paso de la observación. Pasemos a la siguiente diapositiva. La manera que nosotros podemos trazarlo en nuestro cuaderno de estudio, en nuestras hojas de trabajo, aunque también ahora lo que hacemos normalmente la mayor parte de la gente es ponerlo en un cuadro de la computadora, en la pantalla de la computadora, en un archivo de Word o que es lo más indicado, un archivo para escribir, ¿verdad? Y hacer un cuadro con estos 4 cuadrantes aquí, incluyendo lo que hemos llamado la correlación. La correlación es un paso transversal que lo lleva a través o que se realiza a través de todo el proceso de la aplicación del método inductivo, es decir, de la observación, de la interpretación y de la aplicación. Porque en la correlación lo que estamos haciendo es que a través de nuestro conocimiento bíblico o de la consulta de algunos auxiliares, que ojo y oído aquí, son auxiliares que no sean comentarios, auxiliares como léxicos, diccionarios de la lengua, diccionarios bíblicos, atlas o mapas, concordancias serían los recomendados para hacer esto, aparte del conocimiento bíblico personal que la persona que está haciendo el estudio pueda tener personalmente y que recuerde otros pasajes y otros incidentes en la Biblia completamente, porque el contexto al final de la historia o al fin y al cabo, el contexto más importante cuando estamos estudiando un pasaje de la Biblia es toda la Biblia, ¿verdad? Pero el contexto más inmediato es por lo menos el libro en donde estamos estudiando el pasaje. Bien, entonces lo primero que hacemos es dividir en 4 cuadrantes o en 3 si usted quiere. Yo normalmente lo divido en 4 y como hay bastante que escribir, entonces yo lo que hago es subdividir la hoja de papel en bloques de 2 en 2. En los primeros 2 pongo observación e interpretación y busco una esquinita donde ir apuntando algunos elementos de correlación. Y por último escribo otros 2 cuadrantes en donde repito la interpretación y escribo el siguiente cuadrante al lado derecho donde voy a hacer la aplicación para cumplir así con los 3 pasos del método de estudio bíblico. Bien, hay 2 cosas que quiero mencionar en esta diapositiva además de esta división. Usted se fija que ahorita solamente llené el paso de la observación y como no se puede leer, que esto no es lo más apropiado, admito que no es lo más apropiado, pero solo lo ubiqué aquí para que usted lo pueda ver así en el cuadrante de la pantalla. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que usted lo pueda leer.
usted, porque es ahí donde nos vamos a detener en la observación. Se fija que en el cuadrante o en el recuadro de la interpretación y de la aplicación, pues no tenemos nada porque ahorita no vamos a hacer nada de eso, pero sí vamos a hacer algunos elementos de correlación, y eso de acuerdo a lo que nosotros conozcamos de la Biblia, del mismo pasaje, del libro en donde estamos extrayendo el párrafo que estamos leyendo o estudiando, y de la consulta, como dije, de otros auxiliares. Y aquí he anotado por lo menos unos 3 elementos de la correlación que se me vienen a la mente y que los hemos estudiado porque los conocemos, y cuando buscamos podemos encontrar otros. Esto no es una camisa de fuerza, pero es bien útil para estudiar el contexto, como vamos a ver en los siguientes pasos. ¿Qué tenemos aquí en esto de correlación? Él dice, en el contexto literario de este salmo, al menos encontramos 2 incidentes que se relacionan con él, o sea que se correlacionan. Uno de ellos es la historia que está narrada en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 15 a 17, cuando Dios dice que los castigó por su pecado y decidió abandonar al pueblo. Imagínense, qué interesante. Fue una oración de intercesión de Moisés. Interesante. Esto lo comparo con el Salmo 85. Si ya lo ha leído 2 o 3 veces, usted estará de acuerdo conmigo. El otro incidente o el otro asunto correlacionado lo encontramos en los capítulos 3 y 4 del libro de Esdras. En este pasaje de Esdras encontramos que hay una situación que se nos narra y que nos puede dar pie para interpretar que probablemente, aquí no podemos ser dogmáticos, este podría haber sido o un caso similar en la historia del pueblo de Israel, en el cual al retornar los judíos en el tiempo de Ciro de la cautividad babilónica, que ahora estaba bajo el mando de los persas, de los medo-persas, en el caso particularmente de Ciro, y que estos capítulos nos podrían dar pie para decir que probablemente en esta parte de la historia se inspira o se da el contexto histórico y también geográfico del Salmo. Bien, al leer aquí en el pie de la diapositiva tenemos los siguientes elementos. Para poder visualizar nuestra labor de observación podemos dividir nuestra hoja de trabajo en 4 cuadrantes. Sin embargo, como hay bastante que escribir en cada uno de ellos, es más apropiado dividirla de 2 en 2 como en las siguientes diapositivas. En lo sucesivo, haremos en los recuadros por aparte para que usted pueda ver de una manera más clara. Sigamos a la otra diapositiva. Aquí usted puede leer lo que escribimos en el cuadrante del lado izquierdo, es decir, lo que no se podía leer porque la letra está muy pequeña. Para dividirlo en 2, como dije, es una recomendación que yo hago naturalmente, pero si usted no quiere hacer eso, puede dividir la hoja tal vez de tamaño oficio, de tamaño legal, para que sea más larga y en forma horizontal, para que usted pueda escribir lo suficiente, pero sus columnas van a ser bastante limitadas. Bueno, eso es asunto de cómo lo va a elaborar usted. Yo solamente estoy dándole algunas pautas. Y aquí encontramos nosotros que al leer el Salmo, lo primero que queremos estudiar, ya dijimos anteriormente, es el todo. Vamos a ver el texto que estamos estudiando, pero lo vamos a ver como un todo. Y lo primero que vamos a ver es este todo. Y como dijimos en una exposición anterior, la primera cosa que hicimos para ver que esto es un todo es que nos dimos cuenta que teníamos que decidir dónde comienza la historia, la narración, el pasaje, y dónde termina, con una sola idea de pensamiento, una sola unidad de pensamiento. En este caso de los salmos es más fácil porque es un salmo completo, entonces no estamos tomando un segmento, aunque en algunos casos podríamos tomar 2 salmos, eso no es recomendable. Bien, entonces encontramos al observar el contexto muchas cosas, pero yo las sinteticé en 5 elementos del contexto. Naturalmente, le digo sinceramente que usted puede encontrar muchísimos otros elementos del contexto, pero vamos a sintetizar esto. Número 1, habla del retorno de la cautividad y dice que no estaban del todo satisfechos o felices o contentos
aunque podríamos decir que estaban con sentimientos mezclados, estaban alegres porque habían regresado, pero están confrontando problemas y se sienten con necesidad de pedir el auxilio de Dios, y es en eso que se convierte esta plegaria del Salmo 85. Podríamos ubicar el origen del texto en los primeros retornados, tal vez los que retornaron con Zorobabel o con Esdras. Las condiciones del pueblo todavía eran lamentables según el capítulo 3 de Esdras. Un segundo elemento que encontramos es que podríamos ubicar el nacimiento del Salmo, el origen de esta plegaria, en cualquiera de estos retornos, porque si usted recuerda la historia que discutimos en el curso de Antiguo Testamento, hubo 3 períodos o 3 éxodos de regreso a la tierra de Palestina, a Jerusalén, según lo estudiado allá. Ahora, con el auxilio de la cronología moderna, aunque porque en ese tiempo, estos números no se manejaban, se dice que regresaron en 3 grupos, un grupo en el año 538, otro en el periodo entre 525 y 457 y otro en el año 444, por supuesto antes de Cristo, ¿verdad? El primero fue con Zorobabel y luego los otros con Esdras y con Nehemías, ¿verdad? Bien, el contexto histórico, este es el número 3, y político está relacionado con el edicto de Ciro, el rey de Persia, según lo narra el libro de Esdras, capítulos 1 y 2. Valdrá la pena leer esto y usted busque, y no tiene que estar de acuerdo conmigo, que este es el contexto del Salmo. Puede usted encontrar otro probablemente. Para mí, ahí lo encuentro. Número 4. Los que regresaron tenían sus adversarios también, según lo narra los capítulos 3 y 4 de Esdras. Sí, puede que aquí encontremos nosotros el trasfondo del Salmo. Número 5. Encontramos una sinergia en la búsqueda de la aprobación de Dios. ¿Cuál es el contenido del Salmo? Si a usted ya lo leyó, me imagino que sí, usted se dará cuenta que, bueno, ¿qué es esto? Pues es una oración, es una plegaria. Y probablemente se expresaba en forma de canto, no sabemos. Parece que sí, por el título, porque dice que es para el cantor, ¿verdad? Para el director del coro. Entonces sí se expresaba en forma de canto, pero es una plegaria. Y entonces esta plegaria es tratando de encontrar esa coincidencia, esa correlación entre el pueblo y Dios. Y está dada al expresarse en una nueva actitud de los adoradores que se expresa en los versículos 10 y 11 del Salmo, para que Dios llene de gloria la tierra, dice el versículo 9. Aquí puede encontrar usted el propósito del Salmo, el propósito del escritor. Y dice además que es necesario que la verdad desde la tierra, o sea, los seres humanos, y que la justicia de Dios vea desde el cielo, o sea, Dios, y ambas se encuentren, y dice, se besen, ¿verdad? Y lo pone en forma, una expresión muy bella, en el hebreo ha de ser mucho mejor, dice, la justicia y la verdad se besaron, ¿verdad? Entonces encontramos esto en poesía. Sigamos a la otra diapositiva para encontrar más acerca de lo que queremos hablar en términos de buscar el contexto de este salmo. Aquí vuelvo a repetir los elementos que ya planteé en la diapositiva anterior, pero le agrego uno que no lo mencioné y que está en esta diapositiva. Para mí que el Salmo, si le voy a redondear una idea, es una súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Y ya nos da la idea, no nos dice quién lo escribió, pero sí nos dice para quién lo escribió, para que lo cantaran, como anteriormente lo dijimos, para los hijos de Coré y al músico principal, o sea, al director del grupo musical, el director del coro, ¿verdad? Encontramos este elemento. Los demás son los que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Si con eso es suficiente para hablar de que hemos observado el contexto, hemos tratado de poner esta pieza literaria en el contexto. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Si eso lo contesta, es suficiente. Como dije, usted puede encontrar más elementos del contexto. Vamos a un segundo elemento de esta observación del todo, que ya dijimos que lo íbamos a dividir entre la observación del contexto
y la observación de la estructura. Si ve usted en la siguiente diapositiva, vamos a tomar como ejemplo este fulano que está viendo el panorama allí con este aparato que se usa para tomar medidas a distancia, particularmente por los topógrafos, y nos ilustra lo que vamos a tratar de ver. Queremos ver ahora la estructura. Sigamos a la siguiente diapositiva. En nuestra teoría, y usted relea las lecciones que les encomendamos, creo que va desde la lección 4 hasta 6, en donde hemos discutido estos elementos, va a encontrar que allí va a haber varios elementos que nos ayudan a determinar cuál es la estructura de una pieza literaria como esta, y que hay varios elementos que considerar. Uno de ellos es los elementos de causa y de efecto. Dije causa y efecto. Sumé las dos palabras ahí, parece que haya dicho de efecto, pero no, de efecto. Los elementos de causa y de efecto. Entonces, ¿cuál es la causa que se presenta en esta plegaria? La causa es que ellos necesitan que Dios complete su salvación, complete su protección, complete el bienestar del pueblo, y para eso hay que escuchar qué es lo que Dios quiere. Entonces, aquí estos elementos de causa y efecto lo encontramos en los versículos 8 y el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 12. Terminan o se describen estos elementos, la causa. El salmista personifica al pueblo en la expresión: escucharé la palabra de Jehová. ¿Sí? ¿Y para qué va a escuchar la palabra del Señor? Para que el pueblo se regocije, para que el pueblo no se vuelva a la locura. Es interesante que la Nueva Versión Internacional dice: siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. La traducción ahí me llama la atención, pero bien, dejémoslo ahí. Esa es la causa. La causa va a ser que cuando el pueblo escuche la palabra de Dios van a surgir ciertos efectos, o podríamos decir un solo efecto dividido en varias fases. Si escuchan la palabra de Dios, aquí viene el efecto. La salvación está cercana, habitará la gloria de Dios, Jehová dará el bien, la tierra dará su fruto. Interesante, ¿verdad? Otro elemento que encontramos de estructura en la siguiente diapositiva es lo que se llama la acción pivotal. Precisamente por los mismos elementos que enumeramos anteriormente de causa y efecto, se da la acción pivotal también. ¿Dónde está el punto de retorno de la acción del pueblo según el Salmo? En los versículos 4 a 7, porque los versículos 1 al 3 reflejan el reconocimiento de las bondades de Dios, pero los siguientes versículos, o la siguiente parte, ya en el versículo 3, nos dice: ay Señor, pero por favor restáuranos. Mire, es cierto, reconocemos que tú nos has salvado y todo, pero restáuranos. ¿Qué quiere decir? Todavía no estamos del todo realizados, completos en esta nuestra salvación. Entonces viene el punto de retorno, la bisagra, el pin que da la vuelta de 160 grados, porque la circunferencia tiene 360, de 180 grados, perdón. El retorno tiene que ser de 180 grados. Y aquí están en los versículos 4 a 7, expresan el centro de la plegaria. Es un punto donde da vuelta el individuo, en este caso no es el individuo sino que el pueblo. Y los versículos 8 al 13 expresan la actitud que van a adoptar en este deseo de retornar, o sea, de darle la vuelta a la tortilla, de cambiar de actitud para permitir que Dios conteste su plegaria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, volvemos a las preguntas que hacíamos desde el principio para las observaciones del todo. Aquí enumeré algunas preguntas, no son todas las preguntas, usted tiene que trabajar más a fondo porque yo dije esto anteriormente, yo le di muchas horas de trabajo a la observación. Yo no sé cuántas le ha dado usted o le va a dar en los pasajes que usted tiene que estudiar para entregar de su propia cuenta, pero yo dediqué bastantes horas, pero aquí solo estoy sintetizando en media hora, 35 minutos, este tipo de observación. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Quién, por ejemplo? Nótese que el texto mismo no nos dice quién escribe el Salmo, pero sí nos dice para quién lo escribe, para los hijos de Coré. Pero al leer todo el texto sabemos que los cantantes de Coré representan a todo el pueblo. ¿Sí? Léalo usted todo el Salmo. Número 2, podemos averiguar en otros contextos quién lo escribió. Hasta este momento no lo sabemos, pero sí lo podemos contestar. Ahí se lo dejamos de tarea a usted. También podemos preguntarnos por qué lo escribió. Y anotamos lo siguiente.
el autor lo escribió luego que regresaron los cautivos de Babilonia. Versículo 1. Pero dice, no están felices como pueblo de Dios, no se regocijan de la vida, es decir, están todavía en zozobra, están todavía en dificultades, como decíamos, tienen sus enemigos, pero tienen esperanza de estar seguros y que Dios les va a dar completa salvación, según el versículo 9. Si el contexto se ve en el capítulo 4 de Esdras, tenían temor de ser invadidos nuevamente por los vecinos enemigos. La súplica viene por el temor a ser agredidos, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya en todo esto podemos ver el propósito. ¿Cómo lo observamos? A través de los términos, ¿verdad? Más adelante, en la observación de los detalles, vamos a volver a esto, pero ya podemos ir observando cómo estas expresiones, verbos, adverbios, adjetivos, nombres o sustantivos, etcétera, etcétera, formas de los verbos, o mejor dicho, el modo de los verbos nos dicen ¿cuál es el propósito? Sí, encontramos aquí, yo apunté 3 cosas que encontré. Número 1, las expresiones fuiste propicio, volviste la cautividad, perdonaste, reprimiste tu enojo, indican que no obstante esa misericordia de Dios todavía no están del todo seguros en la tierra a que el Señor los había hecho regresar, según los versículos 5 y 6. Número 2. Luego de las preguntas retóricas, porque aquí vienen una serie de preguntas retóricas, no las voy a repetir aquí, reléalas en los versículos 5 y 6. La petición de entrada está en imperativo, es un verbo, restáuranos, ¿sí? Y está avalada esa expresión restáuranos por otros 3 expresiones más adelante. Dice, restáuranos, haz cesar tu ira, vuelve a darnos vida, muéstranos tu misericordia. ¿Qué muestran esos términos? Que es una plegaria de ruego, ¿verdad? Los verbos están en modo imperativo. Aquí es donde hay que saber los vericuetos del lenguaje, ¿verdad? Y el imperativo es como una orden. Pero aquí no podemos hablar de que el pueblo le está dando órdenes a Dios. Pero es una petición vehemente. Señor, por favor, hazlo, ¿verdad? El tercer elemento que encontramos es que el propósito de escribir este salmo del salmista, que todavía no sabemos quién es, hay que seguir buscando todavía, es para rogarle, ¿verdad?, al Señor, que siendo que están en una situación en donde tienen esperanza de vivir felices de nuevo en su tierra, todavía no lo están. Entonces, el propósito del autor es pedir a Dios que complete su obra de redención en su pueblo y que a cambio ellos se comprometen a responder a la justicia de Dios según los versículos 8 al 9. Esa es mi observación. Bien, sigamos a la otra diapositiva. Para profundizar en la observación podemos hacerle muchas otras preguntas al texto, como lo hemos dicho siempre en las exposiciones anteriores. Aquí tenemos una serie de preguntas, pero no son todas. Tenemos que repetir que usted puede escribir, imaginar docenas, si no cientos de preguntas más, y entre más preguntas le haga el texto, mejor observación va a ser. De todas estas preguntas, ¿qué dice de Dios? ¿Qué dice de las circunstancias? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué piden? ¿Por qué lo piden? ¿Qué ofrecen a cambio? ¿Cuáles son las condiciones que se presentan? Etcétera, etcétera. Podemos seguir haciendo una lista larga. No tenemos tiempo ni espacio aquí para hacer todas esas, pero llegamos a 3 conclusiones también. En primer lugar, Dios es propicio a las necesidades del pueblo, es perdonador, ha hecho que regresen a su tierra, perdona sus pecados, intenta y quiere restaurarlos totalmente, ¿sí? Se asevera eso en el Salmo. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Vuélvalo a leer. Número 2, los cantores de Coré, que representan al pueblo, ¿verdad? Y cantan, pero como en nombre del pueblo, son los representantes, como en el Congreso, ¿verdad? Estos cantantes están llevando la voz, valga la redundancia, la voz cantante del pueblo para acercarse a Dios. Y número 3, se sienten como defraudados por Dios, porque todavía tienen enemigos alrededor que los hacen sentirse inseguros. ¿Cómo es que Dios todavía no completa su redención? Eso está en los versículos 4 a 7, y aquí es donde decíamos que está el punto pivotal. Entonces, ¿cómo es, Señor? ¿Que no sucede? Entonces de aquí nos damos la vuelta y vamos a actuar nosotros para que estas situaciones cambien. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí volvemos a hacer las mismas preguntas y llegamos a estas conclusiones de la observación, ¿sí? Volviendo a los versículos 1 a 3, es una oración de súplica. El autor reconoce que Dios ha sido bueno porque dice: perdonaste, cubriste, reprimiste tu enojo,
que son palabras claves. Al examinar los detalles más adelante hay que volver a estas palabras. Y que hay en ellos esta expresión de anhelar la reconciliación total con Dios. ¿Para qué? Para que se regocije el pueblo, dice. Para que haya alegría, que no haya tristeza, versículo 6. Para pedirle a Dios por su misericordia, versículo 7a. Y pedirle que complete su salvación, 7b. ¿Cuál es el ambiente? El clima es de incertidumbre, de tristeza. No es de celebración todavía, a pesar de que están de regreso en la tierra, ¿verdad? Versículo 1. También hay un ambiente de esperanza, que el cambio va a llegar y que en sus corazones será restaurada la alegría de vivir con felicidad de los retornados, versículos 8 y 9. Bien, y donde ya mencionamos anteriormente que probablemente se ubica en los capítulos 2 y 3 del libro de Esdras. El texto no dice, pero por ser una canción de petición pudo haber sido durante una celebración del culto en que se cantaba en el templo, ¿verdad? Y agregó una nota. Esta información no está en el texto mismo, pero está en el contexto más amplio de toda la historia de Israel. Es decir, que los salmos se utilizaban en el culto, que los salmos se utilizaban en ocasiones litúrgicas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a observar aquí, vamos a trabajar en el segundo paso. Dejamos esta observación del contexto para llegar a la observación de la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura son los pilares principales, las columnas, yo diría que también las vigas para que se conforme todo el edificio, y las atravesaños, ¿verdad?, que están conformando el esqueleto principal del discurso, que es como en la figura de un edificio, que es la construcción de este edificio, que es esta pieza literaria. Entonces, al regresar y observar nuevamente, encontré yo 4 elementos que conforman la estructura básica. Vaya, no todos los pasajes que estudiamos tienen que tener 4, unos tienen 3, otros tienen 2, otros pueden tener 10. Y no es que hay un número, ¿verdad?, de perfección, pueden tener más o menos, en este caso 4, valga la perfección de la figura. Generalmente son 4 postes los que se ponen para armar un edificio, ¿verdad?, por sencillo que sea, ¿verdad? Aquí están los 4 postes, las 4 columnas. El número 1 es el reconocimiento de la propiciación de Dios. Dios es el que siempre está dispuesto a ser propicio, es decir, a hacer lo que tiene que hacer para otorgarnos su salvación. Número 2, clamor porque se detenga la ira de Dios que ha manifestado sobre durante 70 años que ya estuvieron cautivos. Versículos 4 a 7. ¿Sí? Aquí está el centro, decíamos. El centro de esto es el clamor. El tercero es una promesa de estar atentos a la voz del Señor, que ahora ellos no va a ser como en la historia anterior del pueblo de Israel en el tiempo del reino dividido, que desoían y desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Hoy quieren estar atentos a la voz del Señor. Y 4, la perspectiva futura de la conducta del pueblo va a ser mantenerse en esta condición de transformación, de conversión, de vuelta a una conducta de obediencia. Esa es la promesa, o ese es el pacto que están reconstruyendo para con Dios en el Salmo, versículos 11 hasta 13. A partir de estas columnas básicas del Salmo podemos completar lo que llamamos el bosquejo mecánico del pasaje. Y aquí encontramos nosotros que ya vamos a rellenar con esto lo que se llama el bosquejo mecánico, y usted puede verlo aquí en la siguiente diapositiva. Cuando ya comenzamos a ver las 4 o las columnas, porque en este caso son 4, pero en otro caso de otro pasaje puede ser, como dijimos, menos o más. Cuando hemos empezado a observar cuáles son estos pensamientos principales, que es la estructura, y rellenamos con las oraciones, pensamientos e ideas subsidiarias de estos pensamientos principales, ya podemos armar todo el bosquejo mecánico, y ya desde este momento estamos observando las partes, ¿sí? Ya desde que determinamos las 4 columnas aquí, ya estamos observando las partes. Y cuando encontramos ideas subsidiarias a cada una de estas partes, ya estamos observando los detalles, ¿sí? En el caso del número 1 que dijimos, el reconocimiento de la propiciación de Dios, encontramos 3 pensamientos subsidiarios que están dados en estas expresiones. Volviste la cautividad, perdonaste la iniquidad, cubriste todos sus pecados. Ahí hay 3 ideas bien claras y cada una son distintas.
y tiene un significado profundo. En el segundo caso, el número 2, clamor porque se detenga la ira. Entonces está clamando. ¿Con qué palabras claman? Restáuranos, haz cesar tu ira, no sigas enojado con nosotros, muéstranos tu misericordia. ¿Ven cómo está la estructura? Y así sucesivamente. No voy a seguir leyendo, deténgase usted un poquito más, que ahí están las ideas subsidiarias, para decir solamente que aquí lo que estamos tratando de ver es la construcción de la estructura, el bosquejo mecánico. Ya estamos observando los detalles. Bien, aquí en la siguiente diapositiva ya le ponemos el microscopio, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Porque aquí para observar necesitamos tanto un telescopio para ver más allá del contexto, más allá del texto, pero también un microscopio para observar las minucias, las partes más pequeñitas. ¿Qué vemos cuando, o qué queremos ver, qué queremos encontrar cuando observamos los detalles? Pues términos rutinarios pero con significado especial, o términos no rutinarios que son especiales, como los que vimos allí en la división número 1, ¿verdad? Restáuranos, perdonaste, guardaste tu enojo. Todos son términos especiales. Y construcciones sobresalientes. También podemos encontrar comparaciones y contrastes. También podemos encontrar expresiones de causa y efecto, como ya lo vimos desde el principio, y términos figurativos. Aún en los detalles podemos encontrar eso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos algunos términos rutinarios y no rutinarios, y aquí ya estamos en los detalles. ¿Cuáles son esos términos? Y aquí es donde nos lleva la observación a estudiar palabras, términos de expresiones que no son muy comunes, ¿verdad? Esto de propicio, por ejemplo, ¿qué es eso? Se refiere al propiciatorio como se visualizaba en el arca del pacto, donde el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero sacrificado, fíjense. Y luego perdonaste, luego reprimiste tu enojo. Cada uno de estos términos, salvación, misericordia, paz, justicia, verdad, aunque pensemos que ya tenemos una definición, podemos analizarlos a la luz de esta plegaria. Estos son términos rutinarios y no rutinarios. También tenemos términos figurativos. Si releemos este pasaje, encontramos varios términos figurativos. Miremos en la siguiente diapositiva. El término tierra no se refiere al polvo, ¿verdad? Pero representa el pueblo retornado, ¿sí? Luego tenemos en el versículo 1 también el término Jacob. Jacob es una persona, pero aquí no se está refiriendo a la persona, está refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, es interesante aquí cómo utiliza un paralelismo propio de los libros poéticos, que es un trístico, en donde tierra y Jacob representan a todo el pueblo y que se menciona en la tercera parte del trístico. Bien, luego hay términos también que ya no son tan figurativos, pero que son de alguna profundidad, porque son especiales: misericordia, justicia, paz, verdad, ¿sí? Y luego términos figurativos que aparecen en los versículos 10 a 13, como que, por ejemplo, que dice que la paz y la verdad, primero dice que la paz y la verdad se encontraron, y que la justicia y la paz se besaron, dice. Bueno, a ver cómo es que está el orden aquí. Reconstruya usted el orden de los versículos 10 a 13, pero dice, puesto que realizan acciones que solo las hacen las personas. Aquí encontramos la figura de la personificación. Se personifica la misericordia, se personifica la justicia, la paz y la verdad. Y dice que se encuentran y se besan. Mire qué figura más interesante. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. También encontramos algunas construcciones especiales. Encontramos en los versículos 8 y 9 estas construcciones especiales. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios. Puntos suspensivos, porque hay otras palabras ahí, para que no se vuelvan a la locura. Es interesante, como ya dije, que otra versión dice, escucharé, estaré atento a la voz de Jehová. Siempre y cuando no se vuelvan, dice, a sus locuras o a sus inquietudes anteriores. Vuélvalo a leer ahí en los versículos 8 y 9. Y luego hay esta otra construcción poética. La justicia y la paz se besaron. La verdad desde la tierra y la justicia desde los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Una figura. Y luego los detalles. Vienen los detalles. Podemos repasar los mismos que hemos visto anteriormente, o podemos encontrar
algunos otros. Por ejemplo, aquí encontramos que las expresiones fuiste propicio, perdonaste, reprimiste tu ira, están en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que es una experiencia que ya el pueblo ya pasó o que ya experimentó y que por lo tanto pueden estar confiados que Dios es misericordioso y que lo va a volver a hacer. En el segundo elemento, aquí el segundo punto, existe un presente diferente. Dice, este presente está expresado en los verbos restaurar y mostrar, versículos 4 y 7. Estos verbos están en el presente y en el modo imperativo. Restáuranos, muéstranos. No es una orden, pero es una plegaria. En el punto número 3, las preguntas retóricas de los versículos 5 a 6 intentan arrancar de Dios la promesa de protección y de restauración que ellos están buscando en la plegaria. Y por último, los verbos principales, así ordenados en pasado, lo que Dios hizo, versículos 1 a 3, presente, la nueva situación en el pueblo, 7 a 9, y futuro, la promesa de renovar su pacto de fidelidad para con Dios a fin de que Él enderece su camino. Sigamos. Ahora la interpretación. No nos vamos a detener mucho aquí porque no es la intención, pero vamos a hablar algunas cosas generales. Las mismas preguntas básicas que hacemos en la observación no las hacemos en la interpretación, pero más ampliadas. Por ejemplo, en la interpretación lo que buscamos es el significado del texto para nosotros en la actualidad. Tratamos de encontrar qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, de nosotros, de su gracia, de situaciones similares a las que presenta el pasaje. Tratamos de determinar si existe una enseñanza constante o una doctrina. Tratamos de contextualizar a ver si aquel escenario de la antigüedad cuando se dio el pasaje se da en un paralelo en este tiempo, y nos hacemos para eso varias preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entendieron los que lo recibieron por primera vez? ¿Cuál es la enseñanza central? ¿Se constituye esto que leemos aquí es una doctrina, es una constante que está en varias otras partes de la Biblia y que podemos decir esta es una doctrina, es una enseñanza fijada de las Escrituras? Y podemos hacernos una cantidad de otras preguntas para la interpretación, y es bueno escribir las preguntas de interpretación. Bien, sigamos a la otra diapositiva. Hacemos una lista entonces de afirmaciones conclusivas que encontramos en nuestra observación. Dios prometió instalarnos en la tierra prometida como condición de que no abandonáramos el pacto. Esto está dado en los pactos del Antiguo Testamento, en los libros anteriores a los Salmos. ¿Y qué sucedió también? Dios castigó al pueblo para purificarlo de sus pecados. Y, en tercer lugar, Dios cumplió sus promesas retornándolos como les había prometido. Él no falló a su promesa. Sigamos a la otra diapositiva. Entonces, la experiencia de salvación consiste en asegurarnos que Dios está con nosotros y quiere seguir con nosotros en completa comunión y paz. El hecho de disfrutar la salvación de Dios no significa que la vida está totalmente, sin embargo, libre de enemigos y dificultades. Estoy interpretando, ¿verdad? Número 3. Como en la antigüedad, si el pueblo se mantenía en el pacto, todo iba bien. Pero cuando se apartaban, las cosas tomaban un giro diferente. Versículos 8, 9, 12. Entonces las condiciones estresantes son la causa y la inseguridad es los efectos. Pero también la nueva actitud del pueblo vuelve a ser una causa para los efectos que da el Salmo en la última parte. Y aquí otra vez Dios espera entonces un giro, una promesa de girar, de conversión. ¿Sí? Y en los versículos 8 a 13 que expresan la actitud de los que oran, que prometen tomar para lograr que Dios los escuche, es el centro de esta plegaria. Entonces dice, escucharlos equivale a completar la voz de la restauración que el pueblo está buscando allí en la tierra. Entonces fíjese bien en esto, vuelva a analizarlo. El cierre de la plegaria en la siguiente diapositiva está expresado en forma poética con abundancia de símbolos, versículos 10 a 13. El amor y la verdad se encontraron, es decir, dejaron de ser enemigos. ¿Cuál es el amor? El amor de Dios. ¿Y la verdad cuál es? La realidad de la experiencia del pueblo de Israel en la tierra. ¿Sí? Esa es la verdad. Luego congeniaron a través de la cautividad y en el cielo se hizo la decisión de hallar sosiego para esta situación. Luego dice la otra expresión, la paz y la justicia se besaron. Esto es la actitud del pueblo, buscan la paz y hacen votos por la justicia del pueblo desde la tierra, logran la reconciliación, se besaron, el beso es un acto de reconciliación, ¿ve usted?
Bien, terminamos aquí con un clímax que está en los versículos 12 y 13. La conclusión de la plegaria del versículo 4 es contestada en los versículos 12 a 13. El Señor nos dará bienestar, la tierra rendirá su fruto, la justicia será su heraldo, para lo cual se prepara ya el camino. Estamos pues haciéndolo ya en el camino. Y así termina el Salmo. Bien, hemos terminado aquí otro proceso en el cual nos hemos detenido más en la observación. Sí hablamos un poco de la interpretación y también un poco de la aplicación ya casi, pero eso lo vamos a dejar para la semana 4. Aquí terminamos esta exposición. Muchas gracias y los espero en la próxima edición.